El sonido que acaban de escuchar es la de una producción petrolera en pleno funcionamiento, producción, dinero y desarrollo. Pero a veces debajo de ese sonido hay otro que nadie quiere oír, el sonido del silencio cómplice. Bienvenidos a Voces del Subsuelo. Soy Tatiana y junto a mis compañeros Michael, Natalie y Juan les traemos una historia que cualquier ingeniero podría vivir mañana mismo. ¿Qué hace un profesional cuando descubre algo que su empresa preferiría que jamás hubiese encontrado? ¿Cuánto vale un empleo comparado con el agua que bebe una comunidad entera? ¿Y dónde queda la ética cuando el que manda te dice que no viste nada? Hoy vamos a entrar al caso de Carlos, un ingeniero petrolero, una fuga, una decisión importante que tomar. Esto es Voces del Subsuelo. Año 2024, Piedemonte Llanero, Colombia. Una empresa petrolera multinacional opera un bloque de extracción con todos los permisos ambientales existentes. Y Carlos es un ingeniero de 32 años y lleva 5 años. Y un martes en la mañana, durante una inspección rutinaria, Carlos detecta algo que no debería estar ahí. Una mancha oscura y persistente cerca de una tubería de producción. Toma muestras, hace sus cálculos y confirma lo que temía. Existe una fuga de crudo filtrándose hacia el subsuelo. Lo que hace ese hallazgo especial es que hay a 3 kilómetros de distancia una comunidad indígena de 400 personas que usa el agua para vivir, para cocinar, y Carlos no duda, reporta el hallazgo a su supervisor y lo que le dice lo deja sin palabras. Carlos, escúchame bien, si reportamos esto ante la ANLA nos paran la operación mínimo 3 meses. Esos son pérdidas millonarias, contratos incumplidos y posiblemente recorte de personal. Lo vamos a remediar internamente, nadie tiene por qué saberlo, tú no viste nada, ¿entendido? Carlos tiene 48 horas para tomar la decisión más difícil de su carrera. Pongámonos en los zapatos de Carlos por un momento. No es una decisión fácil, no es blanco o negro. Es el tipo de situación que no nos enseñan en un salón de clase. Si denuncia, protege a su comunidad, protege al medio ambiente y posiblemente puede perder lo que es su empleo, su estabilidad económica y también la reputación dentro de la industria. Por el contrario, si lo calla puede seguir con su trabajo, pero pone en riesgo las más de 400 familias por una contaminación ambiental. Esto es un dilema moral real. No hay opción sin costo. 2 caminos, 2 pérdidas distintas, una sola persona en una encrucijada para tomar una decisión. Y para entender bien el peso de esa decisión hay que ver quiénes están en juego realmente. Carlos es el centro, el que sabe y el que debe actuar, pero no está solo en esta historia, está la empresa, que a través del supervisor antepone sus intereses económicos a cualquier otra consideración. Está la comunidad indígena, invisible en esta ecuación, pero con todo en juego, su agua, su salud y su vida. Y está el Estado colombiano, representado por la ANLA y otras instituciones que existen precisamente para que casos como este no queden enterrados en el silencio. 4 actores, intereses completamente opuestos y una sola persona con la información y la capacidad de actuar. Esta simetría es parte del dilema. Cuando uno enfrenta una decisión así, lo más fácil es dejarse llevar por el miedo o el bolsillo. Pero hay una tradición filosófica que lleva siglos diciéndonos que eso no es suficiente. Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, tenía una idea que sigue siendo incómoda hoy. Lo que hace que una acción sea moral no son sus resultados, sino el principio que la motiva. Actuar bien porque conviene no es actuar bien. Actuar bien porque es lo correcto, aunque duela, eso sí cuenta moralmente. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de la filosofía, la distinción entre autonomía y heteronomía. Cuando Carlos actúa por miedo al despido o presión de su supervisor o conveniencia personal, está siendo heterónomo. Está dejando que fuerzas externas influyan en su conducta, pero cuando actúa desde sus propias convicciones morales, desde lo que él mismo conoce como correcto, ahí ejerce su autonomía. Y para Kant, solo las acciones autónomas tienen verdadero valor moral. Pero Kant nos deja además una herramienta concreta para evaluar cualquier decisión, el imperativo categórico. Una pregunta que funciona como espejo. Me gustaría que todos los ingenieros del mundo hicieran lo mismo que estoy a punto de hacer. Si Carlos normaliza ocultar derrames cuando afectan las ganancias de toda la empresa, ¿en qué mundo vivimos? En uno donde ningún informe técnico es confiable, en uno donde las comunidades indígenas están permanentemente expuestas a riesgos que no conocen. La máxima del silencio no puede universalizarse sin destruir los fundamentos mismos de la profesión. Y algo más que Kant no perdona, usar a las personas como instrumento para un fin. Esa comunidad indígena está siendo usada como parte del cálculo económico de la empresa, sin que nadie les pregunte, sin que puedan defenderse. Para Kant eso no tiene justificación posible, sin importar cuántos millones estén en juego. El bienestar de 400 personas, su salud, su agua, su futuro, no se puede poner en la misma balanza que los beneficios económicos de una sola empresa.
por más miles de millones que estén generando. Y el cálculo utilitarista es contundente. Kant y el utilitarismo parecen de lugares diferentes. Uno habla de principios y otro de consecuencias, pero siempre se llega al mismo punto y eso es algo muy importante. Pero hay una tercera manera de mirar esto y quizás es la más personal. Aristóteles no te pregunta qué debes hacer o qué te produce más bienestar. Aristóteles te pregunta algo más directo y más profundo. ¿Qué quieres hacer? Para él, la vida moral no es una lista de reglas ni una calculadora de consecuencias. Es el resultado de los hábitos que uno cultiva todos los días. La virtud es el justo medio entre extremos. Por eso Carlos necesita valentía, justicia y prónesis para actuar con criterio. No se trata solo de seguir las reglas, sino de ser el ingeniero que decidió ser en el momento justo. Aquí hemos hablado de filosofía, pero hay algo que todas estas teorías asumen sin decirlo, que las personas somos capaces de razonar moralmente. El psicólogo Lawrence Kohlberg fue más lejos y preguntó algo distinto. ¿Ese racionamiento moral es innato o se desarrolla y se aprende a lo largo de la vida? Su respuesta fue clara. El sentido no viene de fábrica, se construye y lo hace atravesando etapas que van desde las más básicas hasta las más maduras dependiendo de las experiencias y los desafíos que cada persona enfrenta. Cuando uno mira el caso de Carlos con esa lente, el panorama se vuelve muy revelador. El supervisor y la empresa están operando desde la etapa más básica del desarrollo moral, lo que Kohlberg llamó nivel preconvencional, específicamente la etapa 2, individualismo e intercambio. Sus decisiones se basan exclusivamente en costos y beneficios propios. El bien y el mal se miden en pérdidas y ganancias. No hay consideración genuina por nadie más. Carlos, en cambio, está en otro lugar, siente lealtad hacia su empresa, le preocupa el orden institucional, quiere mantener sus relaciones laborales y eso lo ubica en el nivel comprensible. Pero Kohlberg diría que quedarse ahí en la obediencia por conveniencia es quedarse a mitad del camino. El dilema que enfrenta Carlos es exactamente el tipo de situación que puede empujarlo hacia el nivel postconvencional, la etapa 5 y 6, donde los derechos humanos y los principios éticos universales pesan más que las jerarquías y las órdenes. Este salto no es automático, requiere enfrentarse en momentos exactamente como este. La crisis ética de Carlos no es un obstáculo en su carrera, es una oportunidad de crecimiento moral que muy... Y las consecuencias de ese silencio no son solo morales. El código establece sanciones concretas que van desde una amonestación escrita hasta la suspensión temporal del ejercicio profesional o, en casos más graves, la cancelación definitiva de la matrícula profesional. Todo eso tramitado ante el COPNIA, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, que no solo supervisa, sino que también investiga, sanciona y promueve la formación ética en la profesión. Porque ser ingeniero en Colombia no es solo saber perforar pozos o diseñar procesos e implementar químicos, es haber firmado un contrato tácito con la sociedad, que el conocimiento técnico va a estar siempre del lado del bienestar colectivo, no del lado de que paga más. 48 horas después, Carlos toma su teléfono. Llama a la línea de denuncias de la ANGLA, documenta todo, envía las muestras al laboratorio certificado. Al siguiente día lo citan a una reunión y lo despiden. Pero 3 semanas después la operación es suspendida. Se inicia el proceso de remediación. La comunidad es notificada, el acuífero es monitoreado. Y la historia de Carlos empieza a circular en los pasillos de la industria. No como la del ingeniero que arruinó un contrato, sino como la del ingeniero que actuó con autonomía cuando más fácil era obedecer. Meses después recibe una llamada de una firma consultora ambiental. Alguien oyó hablar de él. ¿Qué nos deja esta historia? Que los dilemas éticos en ingeniería no son hipotéticos, ocurren exactamente así, cuando nadie está mirando, cuando el costo de hacer lo correcto lo paga uno solo, cuando la decisión correcta es también la más difícil. Kant, Bentham, Mill y Aristóteles vivieron en siglos distintos y pensaron desde lugares distintos, pero todos coincidieron en algo, que una acción solo tiene valor moral real cuando viene de adentro, cuando no depende del miedo ni de la recompensa, cuando es simplemente lo correcto. Y Kohlberg añadiría que llegar a ese punto no es un regalo, es el resultado de enfrentar exactamente los momentos que Carlos enfrentó, de crecer moralmente cuando la situación te lo exige. El subsuelo guarda secretos, los ingenieros no deberían. Esto fue Voces del Subsuelo, gracias por escucharnos.